Ok, ya estamos conectados con el Facebook. Sí, adelante, hermano. Ok, muy buenas noches, bienvenidos amigos, amigas a nuestra reunión de este viernes para continuar con el temario de las clases bíblicas que hemos preanunciado con anterioridad, ¿verdad? Entonces, esta noche tenemos el tema de la muerte, ¿no? Así que vamos a estudiar un poco qué cosa dice la Biblia acerca de la muerte. Bien, como es nuestra costumbre, vamos entonces a empezar la reunión de esta noche pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, porque Él fue el que inspiró la Biblia y a Él acudimos esta noche y le pedimos su dirección para que nos enseñe y nos ayude a entenderla de manera correcta y conforme a su voluntad. Oremos. Padre querido, gracias porque tú cada día nos aceptas como hijos tuyos. Gracias, hermano Jesús, por tu sacrificio que ha hecho posible nuestra salvación. Y gracias a tu Espíritu porque tú siempre nos asistes para entender la palabra conforme está escrita y conforme tú la inspiraste. Ayúdanos en esta noche a entenderla de manera correcta y siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bien, quiero empezar esta noche haciendo un agregado a lo que comentamos la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre la forma de guardar el día sábado y algunos de los participantes contribuyeron con algunos versículos del libro de Hechos y otros más de las cartas de Pablo. Eh, yo estuve buscando una nota que tenía al respecto, ¿no? Específicamente tratamos el verso 7 del capítulo 20 del libro de los Hechos, donde Lucas relata que el verso 7 dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Eh, yo les estuve comentando que Pablo como judío guardaba el sábado y él no era un fiel cumplidor del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento habla de cómo guardar el sábado y guardar el sábado también. Entonces, algunos de los oyentes o de los que están siguiendo los estudios con nosotros contribuyeron diciendo de que en realidad el primer día de la semana se reunían para partir el pan. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, él no era judío, él era un gentil que se había convertido al cristianismo. Pero, eh, habiéndose codeado, por decirlo de una forma, directamente con los apóstoles, todos los apóstoles, sin excepción, eran judíos. Entonces, el, la forma de contar los días y las horas en el mundo judío, en concordancia con lo que Dios ha establecido en el Génesis, es que el día empieza a la puesta del sol. Entonces, cuando Lucas escribe el primer día de la semana, se está refiriendo a la puesta del sol cuando el sábado está terminando. Entonces, la puesta del sol en el hemisferio norte ocurre más o menos entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces, cuando el sol se está poniendo, cualquier judío o a personas que vivían en el mundo judaico entendían que el nuevo día ya estaba empezando. Entonces, cuando se estaban ya reuniendo en la noche, que terminaba el sábado y empezaba el domingo, por eso es que Lucas escribe del primer día de la semana, porque el primer día de la semana obviamente empezaba a la puesta del sol. O sea que el sábado terminaba la puesta del sol y el día siguiente empezaba la puesta del sol. Por eso es que Lucas dice el primer día de la semana.
A eso se refiere. Yo estaba buscando una nota de la Universidad Hebrea, con la cual yo tengo contacto. Entonces encontré la nota. Yo ese día la estaba buscando, pero no la pude encontrar. Entonces la encontré entre ayer y hoy día y quiero compartirla con ustedes, ¿no? Dice la tercera comida, lleva por título. Y la pregunta es, ¿dónde fue la reunión? La descripción de esta reunión comienza con las palabras, el primer día de la semana, pero la frase original griega significa el primero del Sabbat. Entonces, bueno, yo no sé griego, me gustaría, pero los expertos en griego dicen que la frase original griega, porque Lucas era griego y escribió en griego, entonces dice el primero del Sabbat. Solo hay una noche que se considera Yom Rishon, que significa el primer día en hebreo. En el calendario judío, en la noche que entra después del día del Sabbat. O sea, el sábado acaba a la puesta del sol, empieza la noche, pero ya es el nuevo día, entonces es el primer día. O en otras palabras, el sábado por la noche, como lo entendemos ahora, ¿no? La noche siguiente ya sería Yom Sheni, en hebreo, el segundo día, ¿no? Ya que los judíos cuentan sus días desde la noche anterior, o sea, la puesta del sol empieza el conteo. Continúa diciendo, la descripción continúa, nos reunimos para partir el pan. Si se reunieron el sábado por la noche, esta repartición, o sea, a la puesta del sol, esta repartición del pan fue de hecho la tercera y la última comida del Sabbat, porque los judíos, su primera comida es lo que nosotros decimos desayuno, la segunda comida es el almuerzo y la tercera comida es la cena, ¿no? Entonces, cuando se reunieron para la repartición del pan, fue de hecho la tercera y última comida del Sabbat, llamada Melave Malca, Melave Malca, y en la traducción significa escoltando a la reina. ¿De qué reina está hablando? Del sábado. Ellos llamaban al sábado la reina. Entonces, escoltando a la reina era la tercera comida y la última comida del día del Sabbat. De acuerdo con la tradición judía, el Sabbat se refiere a la reina y esta comida con frecuencia continúa hasta tarde en la noche, a veces incluso hasta la madrugada, ¿no? Entonces, esta es la explicación que les quería agregar para dejar claro de que Lucas estaba refiriéndose efectivamente al primer día de la semana, a la puesta del sol del sábado, y para él ya empezaba el domingo. Entonces, por eso habla el primer día de la semana. Pablo había estado todo el día sábado reunido con esta gente y en la tercera comida se reunieron, lo que nosotros conocemos como la cena, para cenar y luego continuaron su reunión hasta el día siguiente, ¿no? Entonces quería aclarar eso. Bien, vamos entonces a continuación a continuar con el tema que nos corresponde para el día de hoy, titulado La muerte o ¿qué es la muerte? Bien, aquí vamos a desarrollar entonces, siempre con el respaldo bíblico, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué cosa es la muerte? ¿No? Y no dice quién es la muerte, porque la muerte no es una persona, sino qué es. ¿Qué es la muerte? Bien. ¿Quién creó al ser humano y cómo lo hizo? Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, los versos 27, y luego al capítulo 2, el verso 7, dice lo siguiente. Y Dios creó al ser humano a su imagen, o sea que se parecía a Dios. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. En la traducción del hebreo al español, hombre, la palabra hombre es Adam, termina en M, Adam. ¿Qué significa derivado de la tierra? Porque tierra en hebreo es Adamá. Adamá es tierra, el polvo, la materia sobre el cual nosotros pisamos. Adamá.
pero dice la traducción del hebreo Adam, que proviene de Adamá, en el español es hombre, ¿no? Entonces dice que, vuelvo a repetir, y Dios creó al ser humano. Cuando está hablando de ser humano, se está refiriendo a las dos personas, el varón y la mujer. Dios creó al varón y la mujer. Y acá hay una cosa interesante. Bueno, está relacionada con la creación, ¿no? Dios crea al varón, al hombre, Adán, ¿no? Toma tierra, hace un modelo. Y en el versículo 7 del capítulo 2, Dios dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La traducción Reina Valera dice alma viviente. La Nueva Biblia Internacional, que es la que estamos leyendo, dice ser viviente, ¿no? Entonces, ¿qué es un ser viviente o un alma viviente? ¿Qué es? Es la unión del polvo de la tierra y el soplo de Dios, que viene a ser su espíritu. Entonces, para que exista un ser viviente, para que exista un alma viviente, tiene que haber el componente de tierra, de polvo y el Espíritu de Dios, el hálito de vida que Dios dio. Dios dice que le sopló hálito de vida en su nariz, ¿no? Y en ese momento se convirtió en un ser viviente. Entonces, el ser humano, la persona, el varón o la mujer y toda su descendencia son la composición del material orgánico, que es la tierra, y el hálito de vida, que es el Espíritu de Dios. Ese es un ser viviente, esa es una persona viva, ese es un alma viviente. ¿Ok? Entonces, ¿quién creó al ser humano? Lo creó Dios. ¿Y cómo lo creó? Lo creó del polvo de la tierra y le puso su espíritu como hálito de vida. Entonces, esa persona se convirtió en un ser viviente. ¿Ok? ¿Qué es la muerte? Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 7 dice, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, si la vida es la unión del polvo de la tierra con el Espíritu de Dios y se convierte en un alma viviente, entonces un muerto, ¿qué cosa es? Un muerto es la separación del polvo de la tierra y el retorno del espíritu de esa alma viviente a Dios. Entonces, ¿qué queda? No queda nada. Esa persona deja de existir. Ese ser viviente muere, ¿no? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte no es otra cosa que el final de la existencia. Ya no hay existencia. Por eso decimos, esa persona ha muerto, ya no existe, solamente quedan sus restos, ¿no? Pero como ser viviente ya no existe. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús cuando estuvo en la cruz y en el último momento dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Entonces, él como humano, al sentir cercana la muerte, le estaba diciendo que su espíritu que le daba la vida volvía a Dios. Y el cuerpo iba al sepulcro. Entonces, ¿qué cosa es un ser viviente? Es la unión del polvo de la tierra con el Espíritu de Dios. ¿Y qué cosa es la muerte? Es la separación del polvo de la tierra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vuelve a Dios y la tierra vuelve a la tierra. O sea, la carne que se
va a descomponer, que es de tierra, de material terráqueo, vuelve a la tierra. Y eso es la muerte. ¿Qué es la muerte entonces? Es el final de la vida. No como algunas personas dicen, ¿no? Viene la muerte y personifican a la muerte. Por ejemplo, los mexicanos personifican a la muerte y tienen su fiesta, ¿no? Es más, adoran a la muerte, ¿no? Tienen su fiesta de muertos en donde personifican a la muerte como un esqueleto vestido de una ropa negra y con una guadaña. Entonces personifican a la muerte, pero esa no es la muerte. La muerte no es otra cosa que la separación del Espíritu de Dios del cuerpo. Entonces esa persona deja de existir, ya no existe. Eso es la muerte. ¿A qué compara Jesús la muerte? En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, los versículos 11 y 13 dice, dicho esto, Cristo añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se referían al sueño natural. Cristo empleaba la palabra sueño para decir que efectivamente la persona había muerto, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice, y despertarán el sueño de los justos, ¿no? Porque para Dios, los justos, los que han muerto en su nombre, ¿no? Esos van a resucitar. O sea, no van a morir eternamente, van a resucitar. Entonces, por eso Cristo dice, están durmiendo. Y ese término le aplicó también al caso de Lázaro, ¿no? Nuestro amigo Lázaro duerme, dice, está durmiendo. ¿Por qué? Porque Lázaro era un seguidor de Cristo. Luego de que Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Lázaro volvió a morir, obviamente, ¿no? Y está esperando también el sueño en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo va a resucitar en la primera resurrección a todos sus seguidores y solamente a sus seguidores. Para mayor veracidad, leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces, ¿a qué compara Jesús la muerte? A un sueño. ¿Sabe algo quién ha muerto? La persona que ha muerto, ¿sabe algo? Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, los versículos 5 y 6, dice, porque los vivos saben que han de morir. Una cosa segura 100% de cada uno de los seres humanos es que saben que van a morir. Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Cuando la Biblia dice su memoria cae en el olvido, no se está refiriendo a la memoria de que me acuerdo o no me acuerdo. Se está refiriendo a que nadie se va a acordar de él. Cuando la gente dice, vamos a hacer una reunión en memoria de fulano, ¿no? Bueno, eso es los que los recuerdan, pues le van a hacer una reunión, ¿no? Recordándole. Pero dice que su memoria cae en olvido, o sea que después de su descendencia nadie se va a acordar de él. Y efectivamente, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Alguien se acuerda de ellos? No. Entonces su memoria ha pasado al olvido, porque nadie se acuerda de ellos. Más todavía, sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Los muertos desaparecieron, ya no existen y no vuelven a tener participación en esta vida, por decirlo de alguna forma, en el mundo de los vivos, ¿no? Ya no vuelven a tener parte, porque ya murieron. ¿Sienten algo los muertos? No. ¿Oyen algo? No. ¿Saben algo? Tampoco. Sencillamente han muerto. O sea, la separación del cuerpo con el espíritu que Dios le dio, ¿no? Eso provocó su muerte. Ya no existe. ¿Qué ocurre con el alma? Porque mucho se habla del alma, ¿no? Ustedes han escuchado a los relatores de fútbol, por ejemplo, ¿no? Dice,
esta noche en el estadio hay 30.000 almas. ¿A qué se están refiriendo? Se están refiriendo que hay 30.000 personas, ¿no? Entonces, yo soy un alma. Tú eres un alma. Todo ser vivo es un alma. El perro también es un alma. No es que tenga alma. Yo no tengo alma. Yo soy un alma. Tú eres un alma. No tienes alma. Eres un alma, ¿no? Entonces, ¿las almas pueden morir? Ezequiel 18:4. ¿Qué dice? He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, si yo peco, voy a morir. Cualquier ser humano que peque y no se arrepienta, también va a morir. Entonces, los seres humanos mueren, las almas mueren. Yo soy un alma y voy a morir, ¿no? Si tengo la posibilidad de morir en el nombre de Cristo, entonces resucitaré en la primera resurrección. O sea, Cristo me va a resucitar en la primera resurrección. Pero si yo niego y me vuelvo enemigo de Cristo, no voy a resucitar en la primera resurrección. Resucitaré en la segunda resurrección, pero para muerte eterna, ¿no? Entonces, ¿el alma muere? Claro que muere. El ser humano, pues cuando la Biblia habla de alma, es el ser humano, ¿no? La persona, o las personas, son almas. Entonces, el alma muere, definitivamente, ¿no? No es como algunas personas dicen, su alma está vagando por ahí, ¿no? O se le salió su alma y no encuentra descanso. Eso es mentira. No hay tal cosa, ¿no? Las almas, o sea, las personas, mueren. ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 11. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la Canaán, les dio Dios a través de Moisés, les dio esta advertencia, porque sabía que en el lugar donde iban a entrar, los pueblos de esa zona, todos se dedicaban a la hechicería, a la brujería, al espiritismo, al culto a los muertos, ¿no? Inclusive al sacrificio de niños. Entonces, Cristo les advirtió enfáticamente antes de que entraran a la tierra de Canaán y les dijo, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, los muertos están muertos, no existen. ¿Cómo es posible entonces de que la gente consulte a los muertos? ¿Cómo es posible que la gente hable con los muertos si esos muertos ya no existen? Porque acabamos de comprobar que cuando la persona muere, el espíritu que Dios le ha dado para que viva vuelve a Dios y su cuerpo vuelve a la tierra y ahí se descompone, vuelve a ser polvo. ¿De dónde sale esa idea entonces de que las personas cuando mueren pasan a otro estado y continúan viviendo en otra dimensión o en otro estado? La Biblia dice que eso es completamente falso. Entonces, ¿cómo se explica que esas personas que hacen sesiones espiritistas o que consultan a los muertos o que hacen curaciones de espíritus de médicos antiguos, dice que sanan y operan? Entonces, ¿a qué se refiere entonces si esos están muertos? La única explicación que da la Biblia es que esos aparentes muertos que hablan con los vivos no son los muertos. Es Satanás y sus ángeles que simulan y que saben muy bien todo lo que esos muertos han pasado durante su vida. Entonces, algunas personas que han ido a las sesiones espiritistas y dicen, he hablado con mi abuelito
y mi abuelito o mi mamá o mi papá me han dicho cosas que solamente yo y ella sabíamos. ¿Cómo es eso posible? Claro, pues porque Satanás ha estado en todo momento con esas personas y saben los secretos del muerto. Entonces, estos ángeles satánicos simulan la presencia de la persona que ha muerto, simulan su voz, y como los ángeles satánicos han participado en su educación a través de toda la existencia de esa persona, ellos los han hecho pecar, ellos los han hecho actuar de cierta forma, ellos conocen todos los secretos de la persona que ha fallecido. Entonces, en esas sesiones espiritistas, efectivamente la gente que acude a esas sesiones escucha la voz de su mamá o de su papá y les cuentan cosas que ellos solamente saben, pero eso no son los muertos, son los ángeles satánicos, ¿no? Entonces, por eso Dios prohibía la hechicería, la brujería y las sesiones espiritistas. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene ese tipo de reunión o tiene ese tipo de práctica se pone bajo la dirección satánica. Es más, se pone bajo la posesión satánica, ¿no? Recuerden ustedes que en más de una oportunidad yo he mencionado, si el Espíritu de Dios no te posee, otro espíritu lo va a hacer. Entonces aquí la gente a través de las sesiones espiritistas se pone voluntariamente bajo la posesión satánica. Y cuando Satanás posee a las personas, ya saben ustedes cuáles son los resultados. En el tiempo de Jesús, la Biblia en los evangelios menciona que Cristo sanaba a las personas, pero se la pasaba también echando los demonios de esas personas. ¿Cómo es posible que hubiera tantos demonios en ese tiempo? Tantas personas endemoniadas en ese tiempo. Claro, pues, porque el lugar donde vivía Jesús, ¿no? Gran parte de la población que venía de diferentes partes del mundo, la gran mayoría se dedicaban a la hechicería, al espiritismo y a la adivinación. Y esas personas que tenían esas prácticas eran poseídas por Satanás. Entonces, ¿debemos consultar a los muertos? Claro que no, porque los están muertos. La consulta en todo caso es con Satanás, ¿no? Y si voluntariamente la gente se somete a Satanás, se pone bajo su dirección, Satanás los va a poseer completamente. Y esa persona va a pasar terribles problemas y dificultades al estar bajo la posesión satánica. Muy bien, entonces ya sabemos de manera clara qué es la muerte, ¿no? ¿Qué sucede con los muertos? ¿Y qué sucede con aquellas personas que dicen consultar a los muertos? Muy bien. Si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto la voy a absolver sobre el tema de esta noche. Aún no hay, hermano. No hay ninguna pregunta. ¿Tú Aún, tampoco? todavía no. Todavía Oh, no. bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, solamente decirles muchas gracias por su tiempo, por su atención, y nos reuniremos el próximo miércoles a la misma hora con otro tema de suma importancia, tema bíblico también, que va a contribuir a nuestra formación espiritual, personal, de tal manera que nos ayude a enfrentar esta vida que se está poniendo cada vez más complicada. Que Dios lo bendiga. Y voy a pedirle, Karencita, de que despidas la reunión con una oración agradeciendo la presencia del Espíritu Santo. Hermano, disculpa, ahí escribí unos versículos, quisiera que me expliques, por favor. A ver, En ¿dónde el lo chat, escribiste? en el chat del Zoom. A ver, déjame mirar. Es del primer tema que habéis tocado, de que habías hablado de día de descanso. Me quedan unas dudas, ahí puse un versículo. A ver. A ver, por favor, si le puede leer, que me explique. Ah, ok. Sí, eso lo expliqué el miércoles pasado. Les expliqué de que en el año
50 o 52 más o menos, hubo un terremoto en Jerusalén. Entonces, ese terremoto dejó a la ciudad y principalmente a los cristianos en una situación económica muy deplorable. Entonces Pablo, que en ese momento se encontraba en lo que ahora es Turquía, ¿no? Visitando las iglesias en esa zona, lo que ahora modernamente se llama Turquía, en ese tiempo era parte del Asia. Entonces Pablo estaba visitando las iglesias y se enteró del terremoto. Entonces les dijo, vamos a hacer una colecta para llevárselo a los hermanos de Jerusalén. Entonces, en esta carta a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 1 al 3, dice, ¿no? En cuanto a la colecta para los santos, ¿a qué santos se refiere? La Biblia a los seguidores de Cristo le llama santos. Entonces Pablo acá está diciendo, en cuanto a la colecta para los santos, ¿cuáles santos? Los hermanos que están en Jerusalén, ¿no? Haced vosotros también según ordene en las iglesias de Galacia, ¿no? En las iglesias de Galacia, él había ordenado que las iglesias hicieran colectas para entregárselo a él porque él iba a viajar de regreso a Jerusalén y quería llevar toda esta donación de dinero de las iglesias de lo que ahora es la moderna Turquía para llevarlos a los hermanos de Jerusalén. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo, para que cuando yo llegue no se hagan entonces la colecta, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo, por favor, todos aquellos que quieran colaborar con ofrendas para los santos, para los hermanos que están en Jerusalén, que están sufriendo porque no tienen ni qué comer, porque se han quedado sin casa, se han quedado sin ropa, se han quedado sin nada, sin dinero. Entonces, por favor, no hagan colectas el sábado, porque el sábado ustedes entregan sus ofrendas para la iglesia. Entonces, el día domingo en su casa, separen un dinerito, ¿no? Voluntario, por supuesto, cosa que cuando yo llegue, porque las reuniones con ustedes es el día sábado, no hagamos un alboroto en el recoger otra ofrenda, aparte en el día sábado, porque ustedes ya hicieron una separación de donación el primer día de la semana. Pero eso no indica en absoluto de que se estaban reuniendo, haciendo reuniones religiosas en las cuales se reunía ofrendas en el primer día de la semana, ¿no? Eso se refiere a la colecta que se estaba haciendo para los santos en Jerusalén, para los hermanos en Jerusalén. A eso se refiere. Ya, ¿puedo preguntar otro? Claro. Ya, también hay uno que dice en Gálatas 3, 19, 25. También dice, entonces, ¿cuál es la, no sé, se trata sobre el propósito de la ley, ¿no? Como usted dice que los discípulos se reunían los sábados, pero acá dice en Gálatas 3, 19, 25, ¿lo puedo leer? Claro, claro, adelante, adelante. Dice, Tenemos tiempo. entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia de la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les concederá a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la
Bien, efectivamente, Pablo está explicando que la ley de Dios, que los seres humanos habían olvidado a través de la historia, entonces Dios crea un pueblo para que se encargue de enseñar la ley, para que se encargue de enseñar el evangelio. Dios crea el pueblo de Israel y a Israel le entrega la ley, ¿no? Le dice, ustedes van a ser el pueblo de la ley, ustedes van a enseñar la ley, ustedes van a enseñar el evangelio, la salvación. Entonces, por eso él dice, esta ley que fue entregada a través o con el apoyo de los ángeles o con la presencia de los ángeles, porque eso sucedió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios mismo y de manera personal les entregó la ley escrita para que nunca se olviden y lo escribió en piedra, porque ellos habían olvidado la ley. Prácticamente el mundo entero había olvidado la ley. Entonces Dios crea un pueblo para que se encargue de enseñar la ley y de enseñar la salvación. Entonces, por eso Pablo dice, ¿no? La ley nos pena, la ley nos hace ver el pecado, porque si no existiera ley, obviamente no existiría pecado, ¿no? La ley dice no robes, no cometas adulterio, pero si no hubiera ley, entonces la gente roba y no pasa nada porque no hay ley, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí les está diciendo que la ley sirve para penar. La ley sirve para que tú sepas que estás en una posición difícil, para que tú te des cuenta que has pecado, estás en contra de Dios. La ley solamente sirve para eso. La ley sirve para que tú te des cuenta de que estás en contra de Dios, que has pecado contra Dios y que necesitas perdón y que necesitas ser justificado. La ley no justifica, la ley no salva, la ley solamente pena. Entonces, ¿quién es el que te justifica? ¿Quién es el que te salva? Cristo. Por eso aquí Pablo le está llamando a Cristo la fe y dice, y venida la fe, entonces en él hay salvación, en él hay justificación y perdón, porque tú miras la ley y te das cuenta que estás en una situación difícil, has pecado contra Dios. Entonces, la ley te sirve para hacerte ver que has pecado contra Dios. Entonces, tú vas a Dios y le pides perdón y Cristo te perdona y Cristo te limpia de tu pecado y dice, jamás me acordaré de tus pecados y te hace justo. Entonces, en ese momento, vuelves a tener una mejor relación con Cristo y ya vas dejando poco a poco el pecado de lado, pero por el poder de Jesús, porque con tu propio esfuerzo nunca vas a dejar el pecado. Pero la ley nuevamente sirve para que permanentemente te haga ver si tú estás bien o estás en pecado. Esa es la única función de la ley, ¿no? El que salva es Cristo. Cristo es el que te salva. Por gracia sois salvos, dice Pablo, ¿no? Entonces, eso es lo que está explicando Pablo a los hermanos Gálatas. Les está diciendo la ley, y también en otra parte le dice la ley es nuestro ayo, es nuestro cerco, nuestro muro protector. En este caso les está diciendo que la ley es la que les hace ver de que ellos están en pecado, de que son pecadores y que están condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ahí no se está refiriendo a la ley de Dios. Sí, a la ley de Dios se está refiriendo. Claro, o sea, dice que ahí es, o sea, cuando vino Cristo ya, o sea, esa ley nos ha llevado hacia Cristo, ¿no? O sea, claro, la ley nos lleva a la muerte. Nos ha cegado siempre, nos ha cegado hasta que vino Cristo, ¿no? Que pudimos abrir los ojos. Lo que pasa es que aquí Pablo está utilizando figuras gramaticales para decirles que efectivamente toda aquella persona que pretende alcanzar la salvación por cumplir la ley, ese está perdido, nunca se va a salvar por cumplir la ley, porque la ley es santa, perfecta, justa y buena, y nadie puede guardar la ley, eso es imposible, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, la ley solamente sirve para hacerte ver que tú estás mal, que estás viviendo en pecado, ¿no? No cometerás adulterio, no robes, no guarda el sábado, no insultes a Dios, no tomes su nombre, etcétera, etcétera.
Esos son los pecados que tú tienes que evitar. Entonces la ley te hace Claro, ver esto, la ley te hace ver eso. Pero el que te salva es Cristo. O sea, la ley te lleva a Cristo. La ley te dirige a Cristo, te hace ver tu necesidad de Cristo. Entonces, ¿cómo se salva el hombre? El único que salva al hombre es el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo murió por nosotros para que podamos alcanzar salvación. Entonces nosotros, claro, vamos a pasar por la muerte física, pero ya no vamos a pasar por la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado, se ha puesto en nuestro lugar, ¿no? Y no, ahora sí ya estamos en la ley, estamos viviendo de acuerdo a la ley, porque Cristo nos ha perdonado y nos ha justificado y nos da el poder a través de su Santo Espíritu para ya no seguir pecando. La persona que está bajo la protección de Cristo ya no puede pecar, y si peca es por su propia voluntad. claro, ya. También tengo otra duda, pero no le encuentro no sé si hay un versículo de la Biblia que dice, me acuerdo que leí que Jesús, o sea, los judíos le querían matar a Jesús, ¿no? Porque él se decía, que él decía que él era hijo de Dios. Y los judíos no solamente le querían matar por eso, sino porque él no respetaba el día de descanso. Porque los judíos también por eso le querían matar. ¿No respetaba qué? Una parte de la Biblia que también dice que Jesús no guardaba el sábado, por eso también le querían matar a los judíos. No. Ellos estaban quebrantando la ley. Y también porque eso es de Dios, ¿no? Como ahí, o sea, no entiendo. Lo que pasa es lo siguiente. Jesús no, o sea, lo que la Biblia está explicando, el día de sábado. Ya, lo que la Biblia está explicando es lo siguiente. En el mundo judío, nadie podía mencionar el nombre de Dios porque era sagrado. ¿Ya? Entonces, es más, habían puesto nombres a Dios para no pronunciar el verdadero nombre de Dios. Entonces, el verdadero nombre de Dios a través del tiempo se perdió. Entonces, nadie podía mencionar el nombre de Dios, porque eran tan respetuosos de Dios que no querían mencionar, pero ni su nombre. Ya te puedes imaginar entonces, cuando alguien viniera y dijera, pues, yo soy hijo de Dios. Eso era peor, ¿no? Eso era una blasfemia, decir yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia explicaba que en algún momento iba a nacer el Hijo de Dios. Entonces, nació el Hijo de Dios, pero nadie se enteró, o muy pocos se enteraron, ¿no? Entonces Jesús nació, y ya cuando cumplió la edad madura, estaba alrededor de los 30 años, él vivió toda su vida en Galilea. Entonces va a la sinagoga de Galilea y le dan el libro de Isaías para que lea. Entonces él escoge el capítulo, bueno, ahora decimos capítulos, pero en ese tiempo la Biblia no estaba escrita en capítulos, estaba escrito solamente en forma seguida, ¿no? Entonces él escoge esa porción de la Biblia donde dice, y el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios empezará por decirlo de alguna forma, empezará sus acciones cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre él. Entonces Cristo lee esa porción y dice, esta profecía se ha cumplido hoy, ¿no? Tú eres mi hijo, dice la Biblia, ¿no? Desciende el Espíritu sobre mi hijo, tú eres mi hijo amado. Entonces Jesús dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Y toda la gente que estaba en la sinagoga lo quedaron mirando y dijeron, ¿y este qué se cree? Porque toda la gente que estaba en la sinagoga eran sus vecinos, lo habían visto nacer de María. Es más, muchos de ellos habían dudado de la paternidad de José, obviamente, porque sabían que María se había embarazado y no se había embarazado de José. Entonces, lo pasaron por alto, pero siempre quedó en la mente de ellos que María había tenido un hijo de una forma rara, ¿no? Entonces dijeron, si nosotros lo conocemos desde pequeño, ha vivido con nosotros, ha crecido con nosotros, ha comido con nosotros, trabaja como carpintero en la casa de su padre, de su padrastro, y viene a decir que es hijo de Dios. Entonces lo agarraron
y lo llevaron al barranco para tirarlo por el barranco, porque lo iban a matar. Porque según la tradición judía, todo aquel que venía y decía que era hijo de Dios era una blasfemia y tenía que morir por esa blasfemia. Entonces lo agarraron para matarlo. Con respecto a tu otra pregunta, por muchos años los judíos habían hecho del día de sábado una carga. En vez de hacerle una fiesta de alegría, de reunión con Dios, porque es el día de Dios, y hacerlo una reunión alegre y lleno de felicidad, porque me estoy reuniendo con Dios, lo habían hecho una carga, ¿no? No se podía cocinar en sábado, no se podía andar más de 1 kilómetro, no podías cargar más de 1 kilo, etcétera, etcétera. Una serie de cosas le habían añadido al sábado de tal manera que lo habían hecho sumamente pesado. Es más, cualquier actividad tú no podías hacer en sábado porque le habían recargado una gran cantidad de leyes adicionales y de hábitos y costumbres. Una de ellas, obviamente, era realizar cualquier actividad en sábado. Entonces, cuando Cristo sanaba a las personas en sábado, ellos le decían, estás yendo contra la ley, porque estás sanando en sábado, o sea que estás trabajando en sábado. Porque trabajar en el sanamiento de las personas es un trabajo y tú estás yendo contra la ley de Dios. Es más, le dijeron, tú sanas por Satanás, porque no puedes tú sanar en sábado, porque el sábado no se trabaja. Entonces, si tú sanas, entonces es Satanás el que está sanando a través de ti. Entonces le dijeron hijo de Satanás, ¿no? Pero Cristo les dijo, yo soy el Señor del sábado. En la versión Dios habla hoy y en la traducción lenguaje actual dice, en esa expresión yo soy el Señor del sábado, la traducción que le han dado es, yo decido qué se hace y qué no se hace el día sábado. Claro, pues el único que puede decir qué se hace y no se hace en el día sábado es Dios mismo, o sea, Jesús, ¿no? Entonces, los judíos lo odiaban porque ellos enseñaban que el sábado no había que hacer absolutamente nada, había que estar casi paralizado, ¿no? Pero Jesús el día sábado enseñaba, sanaba, predicaba, iba, visitaba a los enfermos, visitaba a las viudas, visitaba a los huérfanos, les llevaba alimentos, etcétera, etcétera. Ayudaba a la gente, hacía trabajos de bondad el día sábado y por eso lo odiaban. Claro, sí, está bien. Pero hasta ahorita los judíos también guardan los sábados. Claro, pero de la forma como te estoy explicando. No hacen nada. Claro, claro, pero cuando ya, por eso hay una parte de la Biblia también que no recuerdo muy bien los versículos que dice que Jesús vino a cumplir toda la ley, ¿no? Él vino a cumplir toda la ley para que nosotros Yo ya he venido a no cumplir la estemos ley de profetas. esclavizados en la ley, para no estar esclavizados a la ley, porque nosotros no vamos a poder, no podemos cumplir toda la ley. Puedes cumplir uno, pero Es imposible. es imposible. Por eso cuando ya Cristo Pero si estás guiado por ya el es Espíritu Santo, con él ya comienza el nuevo pacto, ¿no? O él ya comienza el nuevo pacto cuando Jesucristo resucita. Hay una palabra, pero es bonito este tema, porque hay muchos versículos que nos abren la mente, ¿no? Para saber más de las cosas de Dios. mi querida Karen, el pacto es el mismo. ¿Cuál era el pacto en el pasado? El pacto en el pasado era creer en el sacrificio del Cordero que representaba a Cristo. Vino Cristo, murió, cumpliendo la representación de la muerte del Cordero, ¿no? Y a ese Pablo le llama el nuevo pacto, pero es el mismo. Porque ahora la gente antes creía en el Cristo que iba a venir a morir. Ahora nosotros creemos en el Cristo que ya murió. Pero es lo mismo, ¿no? El pacto es el mismo. El pacto es la muerte de Cristo. Solamente que antes se prefiguraba la muerte de Cristo y ahora ya creemos en la muerte de Cristo. Pero era lo mismo, ¿no? Por eso se le llama nuevo pacto, pero en realidad es el mismo pacto. Hay un solo pacto, no puede haber varios. El pacto era, No, claro. el pacto era de Sí, que Cristo iba a morir por la humanidad. Ese era. O ese es el pacto. claro. Bien, espero haber absuelto tu pregunta. Sí, ya hermano, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles. Por favor, terminamos con una oración de parte tuya.
Sí, ya, oramos. Adelante. Padre, porque con tu palabra es hermoso saber cada día más de ti, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a las personas que han escuchado este mensaje, danos sabiduría